A Jesús le gustaba mucho hablar de Dios como el Padre. Según los evangelios, Jesús usó el nombre Padre más de 130 veces aplicado a Dios. En varias ocasiones le agregó adjetivos: Padre Celestial, Padre Viviente, Padre Santo, Padre Justo. El nombre describe el vínculo íntimo que debería unirnos con Dios. Tradicionalmente, para una familia, el padre significa amor, protección, seguridad, sustento e identidad. Le da nombre a la familia y mantiene unidos a sus miembros. Podemos disfrutar estos y muchos otros beneficios cuando aceptamos a Dios como nuestro Padre Celestial. Aunque es esencial para nosotros que conozcamos al Padre, nuestro objetivo debería ser más que un conocimiento intelectual y teórico. En la Biblia, conocer a alguien significa tener una relación personal e íntima con esa persona. Cuanto más con nuestro Padre Celestial. Esta semana exploraremos lo que Jesús enseñó acerca de nuestro Padre Celestial y su infinito amor por nosotros. También veremos la relación cercana del Padre con el Hijo y el Espíritu Santo. Bienvenidos a su programa, Lecciones de la Biblia. ¿Qué tal, amigos? Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes en esta nueva temporada de Lecciones de la Biblia. Vamos a comenzar un nuevo capítulo de conversaciones y aquí estamos nuevamente junto a Alberto de la Noé para conversar sobre estos temas de las Sagradas Escrituras. Nos volvemos a encontrar. Nos volvemos a encontrar. Usted hizo un largo viaje de allá del sur para poder estar con nuestros amables telespectadores. Un lindo desafío otra vez para esta temporada. Dios mediante esperamos hacer algún aporte, ¿no es cierto?, para los que nos siguen en estas conversaciones. Por lo menos esa es nuestra intención, así que vamos a caminar por Como tú dices, es un gran desafío, porque, bueno, creo que la idea es presentar aquellas verdades de las Sagradas Escrituras que cimentan nuestra fe. Y hoy día tenemos que reconocerlo. Por distintos motivos, a veces la gente está un poquito reacia a ir al tema de la religión. Bueno, te confieso que cuando nos propusieron en la producción del programa la temática de esta temporada, no me animó mucho. Pensé, vamos a repetir algo que ya está tan conocido, es muy simple. Sin embargo, después de leer un poco las cosas, ¿no es cierto?, y armar todo este asunto para la conversación que hoy debemos tener ante la cámara, me volví a animar otra vez, te confieso. Pero estoy con esa cosa de la preocupación, porque proponerle a la gente hablar de religión, ¿no es cierto?, y de las religiones que tú sabes están tan desacreditadas en este momento en general, o nuestro cristianismo que ha ido perdiendo terreno en relación con otras religiones también. Sí, tenemos que reconocer, no es fácil. Tenemos que reconocer de que lo que se habla, lo que se dice, la gente tiene razón en muchos casos. Sí. Que hay personas que lucran con la religión, es verdad. Que hay personas que desprestigian la religión, es verdad. Y que los cristianos muchas veces no vivimos a la altura de lo que se debería vivir, también es verdad. Pero creo que eso no quita el derecho de que vamos a las Sagradas Escrituras y veamos por nosotros mismos, porque recordemos que esto es un asunto personal. Veamos por nosotros mismos qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Yo creo, Horacio, que todavía, fíjate, a pesar de todo eso, porque hasta un hecho reciente estoy todavía pensando en la canonización de los dos últimos papas, ¿no es cierto?, Juan XXIII, sí. Juan Pablo II. Sí. Fue un hecho histórico, por lo menos para la Iglesia Católica. Hasta eso, fíjate que en Deutsche Welle, el canal de Alemania en español,
Escuché a gente que está muy bien preparada y simplemente lo comentan como más o menos como un hecho político más, como una jugada política para el mundo, ¿no es cierto?, para levantar un poco el ánimo de la cristiandad católica. Entonces uno dice, ¿cómo hacemos dos personajes aquí en este humilde programa para entusiasmar a alguien y hablándoles del cristianismo de vuelta? ¿Cuál es la base? ¿Cuáles son, ¿no es cierto?, los elementos constitutivos, la doctrina cristiana? Justamente. Y que alguien se pueda reencantar de vuelta, reanimar. Bueno, yo creo que ese desafío para nosotros, tenemos que decirlo así claramente, es imposible. Imposible. Por eso te propongo algo. ¿Qué te parece si recurrimos a aquel que hace posible lo imposible? ¿Vamos? Muy bien. Amado Dios, queremos agradecer esta nueva oportunidad que nos concedes de iniciar una serie de conversaciones acerca de las Sagradas Escrituras, de aquellas cosas que tú nos has enseñado y que pueden hacer mejor nuestra vida y también la vida de quienes nos rodean. Te pedimos la dirección de tu Espíritu Santo y te rogamos, Señor, que seas tú el que nos guíes, que podamos ser humildes instrumentos en tus manos de amor, de manera que todo sea de acuerdo con tu santa y divina voluntad. Lo pedimos sin mérito alguno, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. Muy bien. Y a propósito, no sé si te diste cuenta de una noticia que hace poco ha estado circulando otra vez, que ahora sí se puede comprobar, ¿no es cierto?, por las matemáticas y la física, de la existencia de Dios. Algo que decía que era imposible en el pasado no se podía. Sí, no, y otra cosa que decía, esto es algo que no se puede comprobar en el laboratorio, es verdad, pero ahora hay otra fórmula como para poder comprobarlo, y que es tan científico como el laboratorio. Kurt Gödel. ¿Cuánto? Es el Kurt Gödel. Nótese bien mi pronunciación. Sí. Me metí a internet justamente para ver un poco. Te confieso que no entendí la cosa. Hay que ser matemático a lo mejor, y estar con física avanzada para entender un poco el teorema, la propuesta, ¿no es cierto? Entonces, en un pasado parece que se decía, mire, matemáticamente o por la física, o se demuestra incluso, Dios no existe. Pero ahora poco, ¿no es cierto?, como que se ha revertido todo eso y, sí, ahora sí, se encontró la fórmula para decir Dios existe desde el punto de vista de las matemáticas. ¿Sabes qué? No sé, a lo mejor tú tienes alguna opinión de noticias como esta. ¿Cuál es tu visión de cosas como las que te menciono aquí? Confieso de que es interesante, pero en relación a lo que yo creo no me va a hacer cambiar. Sí, posiblemente sirva como argumento, como para presentarlo a alguien que a lo mejor solamente habla de la ciencia, pero creo que un cristiano no necesita que alguien le diga que Dios existe. Sí, también pienso. Yo encuentro, y esto es sincero, yo sinceramente, y por eso me animo otra vez a meterme en la conversación, yo pienso que el cristianismo tiene una parte práctica que me sirve realmente para vivir. Lo necesito. Pero es que, ¿sabes? El cristianismo es una forma de vida. El asunto es que a veces el cristianismo se toma como un traje que se pone y se saca. Y creo que ahí ha estado el mayor problema que presentamos los cristianos. Fíjate, sin ir más lejos, si hablamos de los musulmanes cuando llega el momento de hacer su oración, que son horas fijas, el musulmán no tiene ningún problema, esté donde esté, a la hora que esté, y hace sus oraciones. Y todo el mundo sabe. Los vi muchas veces en los aeropuertos de Europa especialmente, a ciertos momentos allí. Incluso algunos como jefes que yo los veía, oriéntese un poquitito, es hacia allá la oración, ¿no? Claro. Corrigiendo la posición en la que debían orar. Yo vi a un dueño de una tienda, que había una cantidad de gente comprando en la tienda, una tienda grande. Yo vi al dueño de la tienda en que se lavó, puso una estera y puso una grabación y empezó a hacer sus flexiones. Porque nosotros como cristianos generalmente a veces cerramos los ojos para orar.
No siempre juntamos las manos, pero si nosotros oráramos de una manera, si oráramos así, sería notorio. Pero a veces ni eso, siquiera. Y a veces nos da cosa orar delante de otras personas. Entonces, todo eso creo que hace que estas religiones, como lo que estábamos mencionando, el islamismo, sean personas que están comprometidas. Y los cristianos no veo que nosotros estemos tan comprometidos a veces. Somos cristianos en algunas oportunidades, cuando vamos a la iglesia especialmente somos cristianos, pero afuera ya no queremos ser, no, es que no hay que ser extremista tampoco, no hay que ser, y tratamos de evitar cualquier cosa, cualquier demostración de nuestra fe delante de los demás. Y probablemente nuestra visión, también la tuya y la mía, hayan cambiado con el tiempo, porque sí, cuando éramos muchachos jóvenes que recién empezamos a trabajar en esto, seguramente nuestra visión era bastante más entusiasta también, por un lado. Ahora con un poco más de experiencia, entre comillas, ¿no es cierto? ¿Se te pasó el entusiasmo? La visión es un poquito diferente. No sé si mi entusiasmo, pero la visión ha cambiado. Estarás de acuerdo en que ha cambiado. Pero hay una cosa, fíjate, una frase por lo menos resume todo esto. Un poeta que ha dicho, el alma es un vaso que solo se sacia con eternidad. Y es una gran verdad. Y eso yo creo que cuando uno ha vivido ya una vida, ¿no?, tiene que doblegarse ante esa realidad. Efectivamente es así. Nos vamos a empezar a hacer las grandes preguntas. Y la pregunta, cuando ya uno llega viejo, ¿no?, ¿qué va a pasar finalmente cuando nos muramos? Y el cristianismo tiene algunas respuestas. Tiene respuesta. Tiene para tranquilizar nuestra alma, para saciar ese vaso, ¿no es cierto? Y de eso es lo que estamos proponiéndonos ahora, iniciar una conversación, revisar un poco otra vez la estructura, las bases, la doctrina del cristianismo. Y cuando vamos a la base y lo que vamos a conversar, es bastante difícil de poder entenderlo. ¿Para qué estamos con cosas? Porque cuando la base de todo lo que nosotros creemos es Dios. Eso es lo que vamos a hablar. Vamos a comenzar poniendo la base. La base nuestra es Dios. Y cuando hablamos de Dios, hablamos de la divinidad, hablamos de tres personas diferentes. Sí. Y creo que sería bueno que comenzáramos por el Padre. Pero en todo caso, fíjate, cuando hablamos de la divinidad, tenemos que estar conscientes de que no vamos a poder entender todo. Y a lo mejor alguien ya reaccionó, Horacio. Estos hombres son trinitarios. Claro, creen en la Trinidad. Y efectivamente sí, tenemos que confesar. Sí. Nosotros, tú y yo, creemos en la Trinidad. Pero no creemos en tres dioses. Tenemos que hacer también la salvedad. Y yo creo que vamos a tener que irlo explicando esto de a poquito a medida que avancemos. Sí. ¿No? Pero hinquémosle el diente a esto definitivamente. Hablemos del Padre. Hablemos de Dios el Padre. Ahora, otra de las cosas que creo que debemos dejar en claro, que todo lo que nosotros podemos saber es lo que Dios se ha manifestado, o sea, la revelación de Dios. Porque hay quienes esperan, y hoy día especialmente, hay gente que quiere ver cosas nuevas, cosas extraordinarias, en fin. Bueno, no podemos decirle que le vamos a presentar cosas nuevas, porque en la Biblia ha estado, lo que vamos a comentar, está en las Sagradas Escrituras. No es el nuevo descubrimiento de Dios. Oye, y cuando tú hablas de eso, mi mente está yendo a lo que tú puedes ver hoy día en televisión o en internet, ¿no es cierto?, de una cantidad de personas que se dicen representantes del cristianismo y algunos se han vuelto cómicos, tonis, ¿no?, teniendo su base en la Biblia y en la religión. ¿Cómo se desprestigia a través de ese ámbito? Nosotros no vamos a entrar en actitudes extravagantes aquí porque creemos que están fuera de lugar, ¿no es cierto? Sí. El espectáculo, otra vez, queriendo hacerse famosos con tipos de sermones o con rituales, ¿no es cierto?, dentro del cristianismo, sí, estamos hablando. Llamar la atención, a ver si conquistamos jóvenes, a veces con cuestiones rimbombantes. De nosotros no van a esperar, o no esperen, podemos decirle a nuestros amigos, no esperen esas cosas, porque aparte de que ya no estamos para ¿sabes una cosa? Show, ¿no es cierto? Sí, pero sabes una cosa, eso no significa que Dios no quiera que nosotros seamos alegres, porque sí, creo que cuando uno
conoce un poquito más, no digo conoce, pero conoce un poquito más de Dios, creo que siente la alegría de vivir. Lo que yo te tener decía. un padre, justamente, Lo que al yo te tener decía, un ¿no? padre como el que tenemos, da alegría de vivir. Tiene una parte práctica para la vida. Claro que sí. Entonces eso es lo que nos anima de vuelta a seguir con ustedes en esta temporada y volver a revisar lo que puede ser tan común, ¿no? Tan trillado para otras personas. Mirar qué piensan los cristianos, qué hacen los cristianos, qué creen o el cristianismo que nos propone para esta época. Y sostengo otra vez lo que dije al comienzo. Yo creo que tiene alguna parte práctica todavía, aplicable a la vida de las personas. Y esa necesidad que decía el poeta. Me gustaría comenzar con un texto de las Sagradas Escrituras. Le propongo que usted busque en su Biblia San Mateo capítulo 7, versos 9 al 11. Ahí el Señor, hay una frase que me gusta mucho, dice: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? ¿Ah? Fíjate, dice, si nuestro hijo nos pide pan, no le vamos a dar una piedra, o le vamos a pasar una serpiente, o un escorpión, o algo que le haga daño. ¿Ah? Entonces nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, los amamos y queremos lo mejor. Bueno, y si nosotros siendo malos, nos dice la Escritura, siendo malos, tenemos ese sentimiento hacia nuestros hijos, ¿cuánto más Dios que es amor? ¿Cómo es ese Dios de ustedes los cristianos? Se parece un poco al Padre. Bueno. A ver, perdón, cuando tú dices se parece un poco al Padre, ¿a qué te estás refiriendo? Sí, estoy pensando cómo decirlo justamente. Al Padre terrenal. Terrenal. Ya. ¿No es cierto? Y como que nos falla un poco. Ahí hay un problema. Sí, pues nos falla un poco, claro, esa imagen, porque yo me imagino que cuando la Biblia se escribía, o por lo menos en la época de Cristo, cuando el cristianismo estaba iniciándose, la relación que había entre padres e hijos, me imagino que era un poco distinta. Y creo que totalmente diferente. Aunque no tan diferente, fíjate. Yo creo que sí. Es que yo estoy pensando, por ejemplo, que Sócrates en algún momento se quejaba y decía: estos jóvenes de hoy, imagínate, 300 años antes de Cristo, todos quieren escribir un libro y le faltan también el respeto a sus padres. O sea, ¿cómo sería eso? Parece que también había algunos problemas en esto de la brecha generacional. Pero hoy día a veces no nos sirve mucho el ejemplo del papá y el hijo, porque de repente es el hijo el que manda en la casa, que se quedó a vivir, ¿no es cierto? La época del canguro que dicen, se quedó a vivir con los papás, y finalmente hay hijos que terminan mandando en la casa y arrinconan a los padres en una esquinita de la casa. No nos sirve mucho a veces la imagen de... Pero por sobre todas las cosas, yo creo que yo veo esos hijos que le faltan definitivamente el respeto a los dos padres, pero cuando el padre falla, cuando el padre, suponte tú, que es un alcohólico, cuando el padre castiga a la madre, cuando el padre no tiene una buena relación con los hijos, y uno le habla, mire, el Padre Celestial, si el hijo tiene esa visión de un padre, si mi Padre Celestial es como mi Padre terrenal, sí, yo prefiero que no tener ninguna relación con él. Así es que generalmente tenemos que hacer esa salvedad, porque el Padre Celestial, volvemos a insistir, es amor. Horacio, te propongo otra imagen que a mí me gusta, ¿sí?, de a ver si podemos entender al Padre, ¿ya?, a través de una pintura. Pero hagamos una breve pausa. Ya, pues. Retomamos eso desde allí, no Perfecto. nos olvidemos de este punto, y entonces regresamos enseguida, después de esta pausa que usted conoce, son muy breves. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Ya ve usted, fue una breve separación.
Continuamos entonces con nuestro tema, pero antes de continuar con nuestra conversación, ¿qué te parece si contamos con la colaboración de nuestros amigos a quienes les detenemos en la calle para hacerles una pregunta? Siempre es útil. Y en esta oportunidad la pregunta fue, ¿cuál es el mejor regalo que un padre puede hacer a su hijo? Veamos qué nos contestaron. En los estudios. ¿Por qué? Porque si ellos tienen buenos estudios, el día de mañana yo voy a estar feliz, contento, porque sin preocuparme de que tengan un buen pasar. Así que yo creo que ese es el mejor regalo que uno puede darle. La educación, el amor, eso. Amor, por mucho amor. ¿Qué más? Porque el niño necesita afecto, necesita protección, necesita todo. La educación, los estudios, el mejor regalo porque a futuro le sirve también para poder obtener una carrera y poder, realizarse personalmente. La educación. ¿Por qué? Porque sin educación no puede después hacer nada. Sí, la educación es lo principal para un niño. Yo creo que la educación. Porque eso es lo único que le puede dejar uno a la persona que no tiene plata, no tiene bienes, no tiene algo así. Lo único que le puede dejar es educación, porque lo demás, si le dejáis plata y no lo sabe usar, la bota, no saca nada, po. En cambio, con la educación puede llegar lejos. El apoyo incondicional en todo sentido, pues los estudios igual es súper importante, pero el que estén siempre con uno para mí es lo mejor. Interesante la respuesta, ¿eh? Agradecemos también a nuestros amables colaboradores con el programa. Casi todos creen que la educación es el mejor regalo que uno le puede hacer a un hijo, y es verdad. Sí, es verdad, pero ¿sabes? ¿Se confunde? Yo encontré que hay una confusión. Pienso que muchas de las personas que respondieron estaban pensando en la instrucción más que en la educación, porque recordemos que la educación es la instrucción más los principios y valores que se le entregan en el hogar. Ya, pero no hilemos tan demasiado fino. Yo creo que la entendemos, ¿no es cierto?, lo que han querido decir. Y yo también estoy de acuerdo. Yo no. ¿No? Bueno, sí, tiene razón. Bueno, mira, lo que yo te iba a decir delante es que buscando imágenes, porque de repente como que se nos echa a perder un poquito esta relación de padre a hijo hoy día para seguirla usando como ejemplo, ¿no es cierto? Tengo una imagen que en algún momento también te la comenté de una pintura de Rembrandt del hijo pródigo, ¿no es cierto?, que se ha hecho famosa en el mundo. El regreso del pródigo se llama la pintura. Se escribió un libro, debe haber muchos libros, pero un libro muy bueno que yo leí también, con el mismo título, El regreso del pródigo. Y esa imagen, fíjate que me dice, esa es. O el pintor captó, ¿no es cierto?, un hecho muy relevante. Pero perdona que te interrumpa. Cuando hablamos del hijo pródigo, a mí me parece que eso, claro, podemos tomarlo del lado del padre y podemos tomarlo también del lado del hijo. Sí. A mí como que me habla más del hijo, del problema que tuvo el hijo. Claro que no podemos pasar por alto la reacción del padre, pero... Es que se ha discutido, ¿cómo se llama esa parábola? ¿La dijo el hijo pródigo, perdón, o el padre misericordioso, amante? Yo creo que la cuestión está en el padre ahí, pues, indiscutiblemente. Si ya le había dado toda la herencia, ¿no es cierto? Y cuando viene de vuelta, podría haberle cerrado la puerta y haberle dicho, mira, o hacerlo entrar, pero acuérdate que ya tú no eres el heredero, pues ya te gastaste todo, ¿no? Sí, es verdad. Pero fíjate, para mí, quien me lleva quien me ayuda a comprender mejor al Padre es aquel que vino a mostrarnos al Padre. Sí, ahí sí que me doblego también, indiscutiblemente. Tenía que venir alguien de arriba, como dijo el mismo Jesús, ¿no es cierto?, para mostrarnos cómo es el Padre. Tú habías usado una ilustración que está ahí en la Biblia, que es muy bonita. Si el papá le pide pan, ¿no es cierto? Claro. Perdón, si el hijo le pide pan
El Padre no le da una piedra. No le va a dar otra cosa sino pan, ¿no? Ya eso es bueno para ir poniendo asuntos que nos van pintando la imagen que debiéramos tener de ese Padre celestial que es nuestro Dios. Y sabes, fíjate, de ninguna manera quiero arreglar lo que dijo el Señor Jesús, pero yo creo que si el hijo le pide pan a un padre, el padre a lo mejor va a pensar en algo mejor todavía. Y en eso estoy pensando en nuestro Dios. Muchas veces nosotros hacemos peticiones a nuestro Dios y muchas veces Dios no nos da lo que nosotros pedimos, nos da algo mucho mejor de lo que nosotros pedimos. Me acuerdo de un predicador que decía que pedimos pan y Él nos da el pan con mantequilla incluso. No estoy no muy te de vayas acuerdo. por el lado de la salud. No estoy muy de acuerdo. Pero me entiendes lo que te quiero decir. Yo creo que daría pan con palta. Ya, con palta. Oye, pero da el agregado, sí, justamente. Da más allá de lo que nosotros a veces creemos necesitar. El Señor Jesús, en un momento, le hicieron una pregunta: muéstranos al Padre. Claro. Y el Señor dijo: tanto tiempo que estoy con ustedes, no han conocido tantas al Padre. veces que nos hablas de tu Padre, muéstranos al Padre, una vez por lo menos, y nos basta, ¿no? La reacción de Jesús también puede ser medio desconcertante para alguien que no esté muy familiarizado con, claro que sí, con la forma de responder a Jesús. Tanto tiempo que estoy con ustedes. No, pero si no es eso lo que te estamos diciendo, muéstranos al Padre. No, espérense pues, tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Es interesante. A ti te conocemos, pero al Padre que queremos conocer, Dios. Pero ahí el Señor dice claramente: el que me conoce a mí, conoce al Padre. Y no se estaba refiriendo porque hay, en algunas oportunidades, dice el Hijo, pero es idéntico al Padre en lo físico. Pero a veces esa identidad no concuerda con el carácter uno del otro, son totalmente diferentes. En este caso es el carácter de Dios el que vino a reflejar nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que en un programa posterior vamos a tener que hablar específicamente del Hijo. Justamente. Pero ahora no podemos eludir al Hijo tampoco, porque como tú dijiste muy bien, la tarea central de Jesús, y Él lo dijo así explícitamente: yo he venido, ¿no es cierto?, para mostrarles cómo es mi Padre, cómo es Dios. Y efectivamente yo creo que en ninguna religión podríamos tener una cosa tan maravillosa, ¿no? Cuando tú comparas con las demás religiones, una forma tan linda, tan sencilla, tan práctica de entender cómo es Dios, cuando teníamos a un ser humano viviendo entre nosotros, comiendo, bebiendo, se cansaba, caminando por las calles o por los caminos, ¿no es cierto?, de esta tierra. Y creo que por sobre todo lo que acabas de mencionar, compartiendo. Claro. Porque dime tú, cuando nosotros miramos todas las religiones, el Dios asequible, esos dioses que estaban en el Olimpo, esos dioses que estaban distantes, esos dioses que no se comunicaban o no se mezclaban, digamos así, con la gente. Ellos tenían su lugar, los dioses estaban en su esfera y los mortales en la suya. Aquí nosotros tenemos un Dios que se mezcla con la gente, un Dios que convive, un Dios que está presente, un Dios que se preocupa. ¿Ah? Entonces, ahora, qué importante, ¿dónde está la importancia de conocer a Dios Padre? Ese Dios que nadie ha visto jamás, dice. ¿Ah? Es relevante porque, fíjate, aquí ya habría un tópico específico para los desencantados, a lo mejor, con el cristianismo, o los que escuchan las noticias y dicen: ve, ahí están los religiosos, ¿no es cierto?, haciendo tales barbaridades y qué sé yo, pues, cuánta cosa. Nuestra propuesta sería: mire, olvídese por un momento, por lo menos, de lo que está pasando con lo que la gente hace de su vida cristiana. Tratemos de ir otra vez a las fuentes, a buscar el origen, ¿no es cierto?, conocer a ese Dios de una de las mejores maneras que se puede conocer. Primero por el texto sagrado que es la Biblia que nosotros tenemos, y estudiando un poco la biografía, conociendo al representante que vino a este mundo, que es Jesús.
Yo creo que son vías que no debiéramos dejar de lado. No se fije tanto, podría ser una de nuestras propuestas. En las personas que dicen ser cristianos, fijémonos en Cristo. Tratemos de cambiar nuestra mirada. Y fíjate, la otra cara de la moneda, tú dices, no se fije tanto en las personas. Y creo que eso nos lleva a aceptar la responsabilidad que tenemos como cristianos. Porque nosotros, que somos cristianos, es una responsabilidad bastante grande. Porque fíjate, pueden haber 1000 jóvenes que van a cierto lugar a hacer un bien. No aparece en ninguna parte porque no es noticia. ¿Ah? Pero puede haber un joven que hace una barbaridad y aparece en todos los canales. Y lo primero que sale es, un cristiano hizo tal cosa. Alguien que era de una iglesia, alguien que profesaba una fe, él fue el que hizo esto. ¿Ah? Entonces, creo que debemos tener presente eso también. José Luis Martín Descalzo, un escritor escribía en el periódico este de Madrid, el ABC, me parece que era de Madrid. Él decía, son esas flores que florecen de noche. Sí. Tenía una forma muy bonita de decirlo, ¿no? Y él les decía justamente lo que tú estabas comentando. Si usted quiere aparecer en las primeras páginas de un diario o en la noticia, haga esto otro, y va a aparecer. Pero hay muchas flores que florecen solo de noche, ¿no? Que no son advertidas por el común no de la las ve gente, nadie. pero personas que están colaborando para que esta humanidad sea un poco mejor, ¿no? Así es, justamente. Es cierto, tenemos la responsabilidad, porque claro, alguien podría malinterpretarnos y decir, bueno, entonces quieren ustedes decirnos que los cristianos no tienen ninguna responsabilidad con su conducta, con su comportamiento. Bueno, no. por eso mismo que estamos aclarando esto de que nosotros tenemos la responsabilidad porque lo que hagamos siempre va a ser visto. Pero aún así, todavía es mejor, miremos a Cristo antes de quedarnos con nuestra mirada, ¿no es cierto?, de lo que hacemos los cristianos. De todas maneras. Y nosotros para poder hacer aquello que es bueno, aquello que corresponde, creo que de todas maneras tenemos que mirar a Cristo. Ahora, fíjate, otra de las cosas que estaba pensando, es imposible conocer a Dios sin llegar a amarle. Y yo creo que eso fue por eso que el Señor justamente vino a mostrarnos al Padre, porque cuando nosotros le conocemos su misericordia, conocemos su amor, conocemos su bondad, conocemos a aquel Dios que si tú le pides algo, te da 10 veces lo que tú le pediste. No se trata tampoco de fomentar el consumismo, ni que yo ande pidiéndole al Señor que me dé un auto Mercedes-Benz y una mansión con piscina. No se trata de eso. Yo creo que el Señor quiere darnos aquello que realmente necesitamos, y no siempre lo que necesitamos es un auto Mercedes-Benz. No siempre la felicidad está en una mansión. Yo creo que hay cosas que son mucho más importantes, y aquellas son hacia donde el Señor apunta en nuestro deseo. Sí, yo me quedé un poquito pegado en lo que dijiste antes. Esto de una relación personal, yo no la encuentro, parece así. Por lo menos. ¿En qué sentido? En otra religión. Eso es lo que te iba a decir. Ah, sí. Porque justamente las propuestas probablemente en otra religión sean, ¿no es cierto?, mire, usted guarde estos preceptos o haga de tal manera, porque las otras religiones también te invitan, ¿no es cierto?, a mantener una buena relación entre las personas. Sí. Pero parece que falta ese ingrediente de relacionarse con este Dios que está al alcance de nosotros, y que tú comiences a sentir que hay una relación personal y que te ama. Cuando alguien ama a otra persona, se producen cambios, Mira, estamos en estos días conversando con mi esposa cuando los niños a veces, ¿no es cierto?, manifiestan tanta rebeldía en cierta etapa de su desarrollo, y uno se hace tanto problema. ¿Cómo podemos arreglar este asunto? Uno vuelve a echar mano otra vez de esto, de querer a los chicos, prestarles atención, relacionarse estrechamente, y uno comienza a ver cambios. Muchas de estas reacciones a veces de los muchachos jóvenes son porque no se sienten queridos, no se sienten interesantes para nadie, parece que están solos en este mundo. Pero cuando tú te interesas en ellos, comienzas a prestarles atención, prestarles ayuda, mostrarles que realmente los quieres, los cambios vienen. E indiscutiblemente de parte de Dios, cuando yo me siento amado por Dios,
también comienzan a haber cambios. Desgraciadamente, no todos perciben ese interés que tiene Dios por nosotros. Y creo que sobre esto tenemos que seguir conversando, Sí. pero después de una breve pausa. Espérenos, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Como siempre, tenemos algo que ofrecerle y esto es muy bueno. Por ejemplo, hay un tema en esta revista que se llama La Biblia Habla, Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo es Dios? ¿Usted sabe cómo es Dios? Bueno, aquí usted podrá saberlo a través de las Sagradas Escrituras. No pierda esta oportunidad. Escriba a la dirección que aparece en pantalla y se le enviará esta revista en forma gratuita y creo que usted lo apreciará, sinceramente. Muy bien, continuamos entonces con lo que estábamos conversando. Te decía que nuestro buen Padre Celestial de muchas maneras nos habla, nos muestra su preocupación por nosotros. Y fíjate, hay un texto en las Sagradas Escrituras especialmente que habla en relación a esto. Dice, mirad las aves del cielo. No se preocupan, no se estresan por qué es lo que van a comer. Los lirios del campo, dice el Señor, los viste, ni aun Salomón dice que se vistió como uno de ellos. Y sin embargo duran tan poco. Y si el Señor hace eso por las aves, por las plantas, por las flores, ¿cuánto más lo hará por sus hijos? Y Él, como te digo, tiene mensajes para nosotros a través de la naturaleza, a través de quienes nos rodean, de muchas formas, a través de las Sagradas Escrituras, a través de su Hijo. Yo a veces hago el ejercicio de vez en cuando. Por supuesto, uno nunca puede quitarse la camiseta si somos bien honestos, ¿no es cierto? Porque yo soy un creyente. Indudable. Pero a veces me trato de poner en el lugar, mire, si yo no fuera un creyente en Dios, ¿cómo explico lo que tengo en derredor mío? ¿No? Y tengo la suerte, como tú sabes, de estar viviendo ahora en el campo y estar bien en contacto con la naturaleza y ver una cantidad de cosas. Estos últimos días me dediqué a tomar fotos de las malezas que están en el campo. Fotos de maleza. Pero uno se asombra, Horacio, cuando tú puedes tener un buen lente, ampliar las malezas con sus flores tan lindas. Y otro día me sorprendí. Qué delicadeza, oye, qué delicadeza. Yo me gusta mirar esas flores pequeñísimas, que uno no tiene ningún problema con poner el pie encima cuando va pasando ahí, que crecen en la calle, ahí en el pavimento, a veces entre la juntura del pavimento, a veces crecen una florcita y pasa alguien, le pone el pie. Y si uno las toma, son delicadas, son lindas. Y eso es lo que encontré en estos días, lo había visto también antes. Las combinaciones de los colores violeta, por ejemplo, qué lindo, porque nosotros estamos en un trabajo en que tenemos que trabajar pintando artefactos de cerámica, ¿no? Correcto. Qué lindo lo que Dios ha hecho allí. Entonces yo tengo que preguntarme, bueno, si no es Dios, ¿cómo funciona esto tan hermoso? En las malezas incluso. Entonces, ahora, perdón, de acuerdo con lo que tú estás viendo, cuando uno ve un cuadro y dice, qué hermoso cuadro, pero resulta que ese cuadro fue pintado por un pintor que estaba mirando la naturaleza. Copiando. Ahora, ese cuadro de una puesta de sol, dime tú, ¿será que puede reflejar todo lo que es realmente una puesta de sol? Y bueno, es lindo, no vamos a quitarle el mérito, es hermoso, pero aquel que pintó al Señor es 100 veces más hermoso. Nosotros tal vez creyentes, ¿no es cierto?, nos entusiasmamos con esto y reforzamos. Y alguna persona va a decir, pero ustedes no saben que todo eso tiene una explicación. Indudable. Sí, pero claro, es que el por qué, uno siempre se va, viendo este diseño, uno siempre, su mente se va, ¿y dónde está el diseñador? Bueno, estamos hablando, ¿no es cierto?, de la doctrina cristiana y estamos tratando de presentar a Dios. Ya hemos dicho, creo, algunas cosas que son muy relevantes. Dios es un Dios personal, es una persona,
Sí. Es un Dios que se interesa en nosotros, un Dios que quiere comunicarse con la gente, no está en el Olimpo, como tú decías, y en eso Cristo es el mejor revelador, ¿no es cierto?, de este Dios. Mírenme a mí, ese fue su desafío. Así como yo hago, así como yo soy, así es mi Padre, ese es Dios. No más que ustedes no lo pueden ver en este momento, pero yo estoy aquí para que me vean, me toquen, ¿no? Y cuántas ilustraciones tan simpáticas. Tengo aquí, me siento tentado a leer, hay un libro que tú también lo conoces, un librito pequeño, medio inofensivo, Camino a Cristo. Sí. Pero dice cosas tan lindas, frases que a mí me gustan. Mira, Muy hermoso. déjame leer un par de frases Ya. nomás. No hay en nuestra experiencia ningún capítulo demasiado oscuro que él no pueda leer, ni perplejidad tan grande que él no pueda desenredar. Él sigue diciendo otras cosas lindas, pero por lo menos esas dos nomás, ¿no? Él me conoce. Esto de estar solo a veces puede ser para un joven que se siente solo en este mundo o un anciano que se siente solo en este mundo. Que tú te des cuenta de que hay un Dios que está interesado en ti, cómo cambian las cosas. Entonces ahí empieza el lado práctico que yo te decía, ¿no es cierto?, de entender a este Dios del cristiano. Y creo que cuando uno cree en Dios, ve de muchas maneras cómo Dios dice: te amo, hijo, deseo lo mejor para ti, yo quiero que tú seas feliz. Por ejemplo, recuerdo cuando tuve a todos mis hijos en mis brazos, mis 4 hijos, no de una vez por todas, sino cuando estaban pequeñitos, cuando nacieron. Oye, qué sensación más extraordinaria se tiene cuando uno toma al hijo en los brazos, ahí, pequeñito, indefenso. Sí, claro, te marca para siempre. Claro que sí. Y uno lo único que puede decir: gracias, Señor. Y Rabindranath Tagore, sí, ¿te acuerdas que parece que a él también poeta le afectó mucho eso, hindú, ¿no? ¿sí? Más o menos dice: cada niño al nacer trae el mensaje de que Dios no se ha olvidado de los hombres. Justamente. La vida humana. Así es. Entonces, mira, estamos proponiendo un Dios que es Dios Padre, pero Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aunque en esta ocasión no vamos a poder tocar mucho del Espíritu Santo, pero incluyámoslo por lo menos de paso, Horacio. Sí, porque estamos hablando de la divinidad. Claro, eso te iba a decir yo. Estamos hablando de una familia realmente. Justamente. De una familia que es Dios. Y fíjate, ahora tú dices algo que nos ayuda a entender un poquitito lo que significa esta divinidad. Porque cuando uno dice: allá viene la familia de la Noé, cuando habla de la familia, nunca piensa en una persona, está hablando en singular. La familia, no las familias, la familia. Está hablando de lo mismo que cuando hablo del matrimonio. Allá viene el matrimonio tanto. Inmediatamente uno piensa en 2 personas, no en una, aunque hable en singular. Así también cuando nosotros hablamos de la divinidad, estamos hablando de la divinidad, pero está conformada por 3 personas. Bueno, tú ya te anticipaste. Porque de repente alguien dice: pero el Espíritu Santo, ¿qué es? Una energía. Una fuerza, una energía. Nosotros ya estamos proponiendo de que hay una tercera persona, que es el Espíritu Santo. También vamos a tener que tomar tiempo, seguramente, en un par de programas más adelante, para hablar del Espíritu Santo exclusivamente. Pero entonces, lo que estamos queriendo es presentar al Dios de los cristianos. Es un Dios diferente para mí. Yo nunca he sido en mi vida un budista, ni he sido, ¿no es cierto?, de otra religión. Pero cuando yo leo, por lo menos, y estudio acerca de la propuesta de las otras religiones, yo veo que el Dios del cristianismo tiene estas cosas distintas. Es un Dios, ¿no es cierto?, interesado en mí. Es un Dios que se puede conocer hasta donde Él nos lo revele, como tú dijiste, y en el principal revelador, Cristo, viviendo en esta tierra, y el Espíritu Santo haciendo una labor después que Jesús regresó a los cielos. O sea, no quedamos huérfanos incluso de esa parte, ¿no es cierto?, de tener la comunicación. Entonces estamos proponiendo una familia, la deidad. Eso es distinto. Claro que sí. Ahora fíjate, a mí me resulta
difícil comprender cómo es que un Dios tan grande, un Dios que hizo el universo, si nosotros nos vamos al macrocosmos, ¿ya? Y empezamos a ver el tamaño de nuestro mundo comparado con nuestro Sol, y después empieza a ver más grandes y más grandes, astros más grandes, no podemos dejar de asombrarnos cómo es que Dios se preocupe por nosotros. Nosotros somos pequeños microbios en una pequeña partícula de polvo que flota en el espacio. Y sin embargo Dios te conoce a ti, me conoce a mí, nos conoce por nombre, sabe aquello que incluso nosotros ignoramos y se preocupa. ¿Cómo sucede? No tengo la menor idea, pero ese es un milagro de amor. El desafío que estamos nosotros proponiendo es: crea, acepte a este Dios del cristianismo. Pero te confieso, fíjate que yo mismo, tal vez porque sea me creo, ¿no es cierto?, un poco perfeccionista. ¿Ya? Me gustaría a veces que todas las cosas estén allí ya resueltas, vistas, y si no sufro un poco porque, qué sé yo, tengo alguna deuda o tengo alguna cosa que no se ha completado todavía. Pero esa es la propuesta de la fe: confíe en ese Dios, déjese estar en las manos de Él. Te confieso que para mí todavía es una tarea no completa, no realizada cabalmente. Estamos en esa lucha, ¿no es cierto? Siempre va a haber algo que nos falta. La permanente batalla de la fe. Justamente, tenemos cada día, esto es un proceso. Estamos en el proceso de la santificación, en camino a. Pero lo importante es eso, que estamos en camino. Claro. El Señor nos vino acá a mostrarnos cómo vivir. Entonces, creo que es importante esto, que nosotros, en primer lugar, aprendamos a conocer a nuestro Padre. Y al conocerlo, como te decía, Él espera que nosotros, por gratitud, lleguemos a amarle y llegamos a aceptar que el camino que Él me propone es mejor del que yo quisiera tomar. Porque hay oportunidades cuando yo quisiera decirle: Señor, déjame a mí, yo voy a hacer lo que yo quiero. Y el Señor me dice: no, porque si tú haces lo que tú quieres, vas a resultar herido y yo no quiero eso para ti. Fíjate que el Padre se intentó hacer más público, más presente en esta tierra, por lo menos en unas 2 o 3 ocasiones, con su Hijo. ¿Tú te acuerdas cuando Jesús fue bautizado, por ejemplo? Sí. ¿No? Eso a mí también me da un elemento más para aceptar la propuesta de Jesús. Cristo se bautizaba en el Jordán y cuando salía del agua se escucha una voz. El Padre, entendemos, es el que está hablando. Dios el Padre. Y dice: este es mi Hijo. Esa relación que se puede ver ahí tan linda es la que Cristo dice se puede replicar con ustedes. A lo mejor no van a estar escuchando la voz, es audible para todos, pero sientan que no ese pretendamos que el Señor nos hable para... Bueno, si Él me habla, yo voy a creer, si no, no creo. Claro. Sería demasiado presuntuoso. Pero por lo menos lo hizo, ¿no es cierto? Audiblemente, claro, para una cantidad de personas que reaccionaron también allí. Este es mi Hijo. Qué linda reacción. ¿Y te acuerdas la otra oportunidad cuando Jesús subió con sus 3 discípulos más cercanos al monte de la transfiguración? Esa es otra de los momentos También lindos, el Señor habla ahí. Este es mi Hijo. A Él escúchenlo, ¿no? O sea, yo no he mandado a mi Hijo, ni es Él un humano que se las está dando de ser mi Hijo. No, Él es mi Hijo, realmente escúchenlo. Él es mi Hijo y yo tengo contentamiento en Él, porque lo hace bien, me representa bien. Esos detalles yo creo que no hay que pasarlos por alto. De ninguna manera. Son valiosos en el sentido de ir entendiendo que Dios realmente puede comunicarse, se interesa en las personas que vivimos en este mundo. Mira, yo creo que hay oportunidades cuando, o mejor dicho, hoy día, no sé si será producto de la televisión, de que hemos avanzado en cuanto a ciencia, no sé qué será, pero hay personas que prácticamente quieren que Dios les hable, venga a Él y se presente, que esperan escuchar, esperan ver, esperan una manifestación así de Dios. Yo creo que es demasiado oír. Con todo lo que el Señor nos ha entregado, con todo lo que tenemos, es suficiente, no necesitamos más. Entonces, ¿por qué
¿Por qué condicionarlo? ¿Qué puedo yo presentar ante el Señor para decirle, mira, yo quiero que tú te presentes así? No somos nada, absolutamente nada. Él los dio todo. ¿Ah? ¿Y por qué yo voy a exigir algo al Señor? Cuando el Señor en Cristo me lo entregó todo y además Él ha guiado mi vida. Él me envió 66 cartas de amor donde me dice todo lo que yo debo saber, que a veces ni siquiera me preocupo por ellas. ¿Qué podría esperarse, estoy pensando, Horacio, de el balance final de una persona que confíe en ese Dios? Otra vez, fíjate que me gusta un hecho puntual de la vida de Cristo. Y yo creo que la muerte de nosotros, de cada uno de nosotros, porque llegan instantes, ¿no es cierto?, en que, qué sé yo, por una enfermedad terminal, por tu vejez, por una cantidad de dolencias, llegas a un momento en que tú dices, la muerte se acerca para mí. Correcto. Esa puede ser una convicción de muchos seres humanos de esta tierra. Es un punto que está, ¿no es cierto? ¿Qué se puede esperar de una persona en ese balance final? Que finalmente también se confíe en las manos de Dios. Por eso te digo, me gusta este otro hecho. Cristo está en la cruz. Sabe que allí va a morir. Está clavado en la cruz, no lo van a bajar mientras esté vivo, ¿no es cierto? Porque está condenado a muerte. ¿Y qué hace final después de conversar, de decir algunas cosas, dar algunas instrucciones, incluso desde la cruz para su mamá, para su apóstol querido, como era Juan? Después de todo eso, ¿cuál es el balance y qué es lo último que puede decir una persona ante la muerte? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué interesante pasar por esta vida y llegar a esa conclusión. Señor, yo creo que tú has vivido cerca mío, me has estado también dirigiendo. No sé cuán buena habrá sido mi relación y mi respuesta contigo, pero si hay algo que yo puedo hacer en esto que ya no tengo más, viene la muerte, bueno, Padre, en tus manos pongo mi espíritu, me encomiendo a ti. Hermoso. Bueno, hemos llegado ya al final del programa y quisiéramos, como lo ha hecho Alberto, proponerle que continúe con nosotros y por sobre todas las cosas, aprenda a confiar en el Dios que nos envió este libro a fin de que nosotros pudiésemos saber todo lo necesario. Y es hermoso, como bien decía Alberto, que cuando uno se acostumbra a andar con el Señor a través de toda la vida, llegado el momento, uno puede decir, al cerrar los ojos, lo hago con la completa seguridad que tú serás el que te encargarás de mí por la eternidad también. Porque cuando los vuelva a abrir, veré a aquel que hizo posible mi salvación. Gracias, Señor. No olvide, en este libro nosotros tenemos todo lo que necesitamos para ser feliz aquí ahora y continuar felices por la eternidad. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un cariñoso abrazo para usted y nuestro mejor deseo para sus seres amados. Será hasta el próximo programa.